pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, el profe de Ciencias Naturales, y con Ana, de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, ¿mejor prevenir que curar? Buenas. Hola, Flor, ¿cómo andás? Bien, Lauti, ¿en qué estás? Estoy mirando unos estudios que me hice hace unos días. ¿Estudios? ¿Por qué no te sentís bien? No, sí, pero me hice estudios porque quiero arrancar el año 10 puntos. ¿Vos te estuviste haciendo estudios últimamente? ¿Arrancar el año 10 puntos? No se me había ocurrido. Hace mucho que no me hago. Pero ¿sabes qué? Sí, tenés razón. ¿Podemos empezar ahora? ¿Me tomás la presión? Sí, dale. Dale. Porque es súper necesario saber cómo estamos de salud. Podemos detectar un montón de problemas a tiempo. Para evitar enfermedades, más vale prevenir que curar. Tenemos que hacernos chequeos médicos para prevenir enfermedades. Revisar la parte genitales de las mujeres. Son médicos sexuales, digamos. El ginecólogo se dedica al estudio del aparato reproductor femenino. Se dedican a las enfermedades del aparato reproductor femenino, también al control de partos y embarazos. Es un examen mamario que es para detectar si hay algún tumor en las mamas. La mamografía es un estudio de las mamas, que en el mejor de los casos detecta el cáncer a temprana edad. Es un estudio donde podemos ver las glándulas mamarias. Tienen que hacer el examen de la próstata, El control del cáncer de próstata y el control del cáncer colorectal, de diabetes, obesidad, etc. Hoy nos proponemos trabajar sobre la importancia de los controles médicos y chequeos de rutina, poniendo el foco especialmente en los que son necesarios a partir de la entrada a la pubertad y en relación a la salud sexual. Gracias a las herramientas que nos brinda la ESI y las ciencias naturales, vamos a contarte cuáles son los chequeos necesarios para todas las personas. Como así, también los controles relacionados con el sistema genital y la prevención de las infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS. El control periódico de salud es una oportunidad para el diagnóstico temprano y la prevención de enfermedades. Y para eso es necesario el encuentro que se da entre paciente y médico o médica. Pero esto, ¿fue siempre así? Al parecer, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos necesitamos y nos alivia pensar que estamos bien de salud. E incluso porque nos conectamos con temas más existenciales. ¿Cómo vivir sabiendo que nos vamos a morir? ¿Cómo vivir con la incertidumbre de la vida? Desde el origen de los tiempos, el ser humano intentó construir certezas en medio de la angustia existencial. Por ejemplo, se sabe que 2000 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, se construyó el oráculo de Delfos. Allí, miles de personas concurrían a consultar a las pitonisas que interpretaban el mensaje del dios Apolo respecto de las cuestiones del porvenir. Por suerte, desde aquel tiempo avanzamos en el conocimiento del cuerpo humano, conocimos los mecanismos de las enfermedades y también las estrategias para prevenirlas. Sin dudas, el gran paso de la humanidad fue superar el pensamiento mágico para el desarrollo de la ciencia. De esta manera, reemplazamos a las pitonisas que adivinaban nuestro futuro
por fórmulas y algoritmos matemáticos que nos permiten pensar el valor predictivo de la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad ante determinadas condiciones clínicas. En la actualidad, sabemos que los chequeos y exámenes médicos pueden detectar problemas antes de que ocurran. Y lo mejor de todo, encontrar problemas a tiempo, generando mayores posibilidades de cura, porque es sabido que nadie quiere enfermarse. Los chequeos y exámenes médicos que cada uno y cada una necesita dependen de la edad, salud, historia familiar, estilo de vida. Por algo existe la historia clínica. Exacto, Flor. La evaluación siempre incluye un historial de lo que sucede en la vida de esa persona. Cuando sea necesario, se hace un examen físico y pruebas de laboratorio, por citar algunos chequeos de rutina. Desde el nacimiento es fundamental que niñas y niños sean llevados a una consulta pediátrica acompañados por algún referente familiar que se encargue de asistir periódicamente a ese chequeo. ¿Por qué? Porque la niñez es una época de crecimiento y cambios que se dan de forma muy rápida. Por eso, los niños y niñas tienen controles pediátricos con mayor frecuencia. Cada control pediátrico incluye un examen físico completo y en este examen él o la pediatra verifica el crecimiento y desarrollo del bebé o del niño o niña con el fin de encontrar o prevenir problemas. ¿Y qué pasa en la pubertad? ¿Pueden ir solas y solos a la consulta? A partir de la pubertad, la consulta pediátrica en presencia de una persona adulta de la familia puede resultar incómoda. Desvestirse, hacer o recibir preguntas sobre comportamientos y hábitos puede resultar difícil. Por eso, en esta etapa, las y los adolescentes, a partir de los 13 años, pueden concurrir de manera autónoma a la cita, respetando su privacidad o ser acompañados si lo desean. Exacto, podés elegir que te esperen afuera del consultorio. Lo importante es que por vergüenza o pudor no dejes de hacerte los controles y hagas las visitas médicas que son necesarias. Es importante porque al comienzo de esta etapa se producen muchos cambios y un gran crecimiento que se refleja en altura y peso. Ante estos cambios, que no se dan en todas las personas al mismo tiempo ni de la misma manera, pueden surgir dudas, temores y hasta angustias. La consulta médica en este momento es muy importante para acompañar a las y los adolescentes en este proceso. Además, la adolescencia es una etapa donde empiezan a vivirse nuevas experiencias y es importante y es necesario tener información validada y profesional que permita saber cómo cuidarse de la mejor manera. Por eso, si bien la consulta médica nos acompaña a lo largo de toda la vida, cada etapa tiene características especiales. En la consulta de salud adolescente cobra relevancia el desarrollo físico y hormonal y la salud sexual. ¿Qué entendemos por salud sexual? La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. De hecho, existe una ley que establece un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el año 2002 se sancionó la Ley 25.673, la cual estableció la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Su propósito es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población y así disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos y de género. En el artículo 2 se definen los objetivos de este programa. ¿De qué se tratan? Por un lado, alcanzar en la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Además, se plantea disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados y contribuir a la prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se busca garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. También, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. El artículo 6 establece que debe implementarse un adecuado sistema de control de salud que permita la detección temprana de infecciones de transmisión sexual, la prescripción y el suministro de métodos anticonceptivos adecuados a cada persona y los controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido.
Dentro de los métodos anticonceptivos que garantiza la ley se incluyen el preservativo, los anticonceptivos orales, el dispositivo intrauterino o DIU, la anticoncepción de emergencia y otros métodos hormonales. La aplicación de esta ley permite detectar afecciones genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. Son derechos tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, con los que están directamente relacionados. Pero entonces, profe, ¿cuándo se deberían iniciar las consultas ginecológicas? Lo ideal sería poder hacerlo cuando empiezan las dudas y preguntas en torno a los cambios del cuerpo y la primera menstruación. Existe una idea muy instalada en relación con realizar la primera visita ginecológica luego del inicio de las prácticas sexuales, pero lo ideal es realizarla antes. Es muy importante valorar la posibilidad de contar con información precisa y confiable. Y hay que recalcar que los varones también pueden realizar este tipo de consultas. Desde ya, la responsabilidad del cuidado no es exclusiva ni del género de las personas ni del tipo de prácticas sexuales que mantengan. Todos los involucrados deben ser responsables del cuidado. Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo andan? Soy Micaela Amor, soy médica generalista y de familia. Actualmente soy profesional y atiendo de manera virtual con el Instagram @médicasdefamilia. Aparecen muchas dudas de anticoncepción, de salud sexual no reproductiva, reproductiva también si lo desearan, y la realidad también es que dentro de las consultas más frecuentes generalmente son por parte de las personas mujeres, porque los hombres no consultan ni en la adolescencia ni en la adultez. Es que le contemos algo a sus padres y madres, eso es lo que nos pasa. Entonces nosotras creemos que establecer eso del primer momento, establecer que es un ámbito de confidencialidad, que nadie va a contar nada por fuera de las cuatro paredes en las que estamos, trae miedos de muchos mitos que existen, sobre todo con respecto a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, y también traen conceptos cerrados. Por suerte, tenemos un público nosotras que ha tenido jornadas de capacitación de ESI, que hace que esos mitos estén un poco más derribados. La mamá o el papá o quien sea que esté a cargo de ese adolescente le haga conocer el mundo médico y las instituciones de salud como un lugar de apoyo, un lugar de confidencialidad. Es súper importante que no estás solo para cuando te enfermas, sino que el sistema de salud está justamente para prevenir y promocionar el buen uso de todas las cosas que ahí hacen a la salud, la alimentación, el ejercicio, el ambiente, las tecnologías, ¿por qué no? De la construcción de vínculos más saludables o vínculos saludables directamente. Entonces las familias cumplen un rol muy importante que a nosotras nos pasa que en la etapa pediátrica las consultas son bien distintas. Nos ha pasado muchas veces de si te portás mal, la médica te va a dar la vacuna. Ese tipo de interacción de las familias con el paciente o la paciente no sirven, y lo que generan es una ruptura entre la persona y el sistema de salud que después se perpetúa a lo largo de la vida. Son muy distintas, más que nada porque hay una estructura muy rígida con respecto a los controles de salud en la infancia, dispuesto por la Sociedad Argentina de Pediatría, que no estoy criticándolo, pero me refiero a que es muy rígido en cuanto a la periodicidad de esos controles, cada cuánto tiempo hay que hacerlos. Nosotras creemos que en la etapa de la adolescencia las consultas deben ser de demanda espontánea. Sería óptimo que una vez al año vayas a ver a tu médico o a tu médica de cabecera para contarle cómo andás, cómo te fue en el colegio este año, cuáles son tus planes para el año que viene. Nosotras charlamos mucho del futuro, el deseo en ese futuro. Cuáles son tus miedos en esta nueva edad que se viene, en esta nueva etapa que se viene. La adolescencia es una etapa de muchísimos cambios. Las consultas pediátricas son mucho de registrar cómo va evolucionando el neurodesarrollo, o sea, se para a qué edad, habla a qué edad, agarra objetos a qué edad. Y la verdad es que la adolescencia son consultas que son de mucha más charla.
Tiene que ver mucho, bueno, con la sexualidad, ni hablar, muchísimo. Tiene que ver con el debut de la sexualidad, con todo lo que la presión social que eso trae generalmente. A veces nos pasa que cuando logramos hablar con alguno o alguna de ellas sobre su futuro, hay muchos que no saben lo que quieren y a veces eso les causa miedo, como que constantemente a lo largo de la vida, si uno se pone a pensar, le preguntan, ¿y qué querés ser de grande? ¿Y qué querés ser de grande? ¿Y qué sé yo que quiero ser de grande a los 14 años? O sea, no sé. Y está como establecido que tenés que saber que querés ser de grande, y generalmente el ser de grande es que querés estudiar y en una universidad. Como fuera de eso está todo mal. Entonces tienen miedos también con esa presión social con respecto a estudiar algo en una universidad, porque la realidad es que hay otras carreras, hay otras formas de desarrollarse en la vida que no implican algo tan catedrático, pero sí tienen miedo con respecto al que dirán de sus cuerpos. Hay mucha presión sobre el cuerpo ajeno y el propio. Entonces les preguntamos mucho qué sienten cuando se miran al espejo, si están felices con su figura, y si nos dicen que no, ¿por qué? Entonces se charla mucho de eso, y muchos y muchas lamentablemente tienen mucha presión de su entorno familiar con respecto al éxito, a cómo les va en el colegio. A cómo nosotros nos sentimos bien, mental, social y físicamente con nuestra sexualidad. Al cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Al conjunto de bienestar físico, mental y social. Uno de los primeros derechos es que a partir de los 13 años podemos sacar turno e ir al médico solo, sin ninguna autorización. También podemos recibir anticonceptivos gratuitos. A ser atendidos y asesorados en caso de necesitarlo. Que este material tiene que ser gratuito, confidencial y seguro. Tenemos el VIH-Sida, tenemos la sífilis, gonorrea, herpes. No sé cuáles son las enfermedades de transmisión sexual ni qué es el ITS. La clamidia, el herpes, SIDA, etc. Todas las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir usando preservativo. ¿Y cómo puede detectarse? Vas a un centro de salud y te haces un análisis de sangre que es gratuito y confidencial. No sé qué es el ITS. Pueden prevenirse a través del preservativo. Pueden detectarse a través de chequeos médicos, como por ejemplo el Papá Nicolau, la colposcopía, el exudado vaginal, etc. Durante la adolescencia seguramente te preguntás cómo y cuándo hacer una consulta médica, sobre todo si es la primera vez que visitas, por ejemplo, a una o un ginecólogo. Pero no es solo para las adolescentes. Si sos varón, también podés sacarte todas tus dudas con tu médico o con tu médica. Lo importante es que sepas que el espacio de consulta es un espacio privado, especialmente cuando este encuentro aborda cuestiones relacionadas con la salud sexual. Todas las personas tenemos derecho a que este sea un ámbito de privacidad y confidencialidad. Por ejemplo, podés sacarte todas las dudas sobre el ciclo menstrual. Por otro lado, en esas consultas se puede realizar también el examen mamario, donde se buscan bultos, irregularidades, asimetrías y otras alteraciones. Es una buena oportunidad para aprender sobre cómo autoexaminarnos. Aunque estés nerviosa o insegura la primera vez, aprovecha este encuentro con la o el profesional para sacarte dudas, para preguntar todo lo que necesites y para aprender a conocer y cuidar tu cuerpo.
La aparición de la primera menstruación, denominada menarca, como el funcionamiento del ciclo menstrual, son temas recurrentes e importantes en las primeras consultas ginecológicas. A partir de la primera menstruación, comienzan a liberarse óvulos como parte de un periodo mensual denominado ciclo menstrual. El ciclo menstrual pasa por diferentes fases y estas pueden generar diferentes sensaciones en tu organismo. El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos femeninos, óvulos u ovocitos, y se producen una serie de cambios dirigidos al establecimiento de un posible embarazo. Desde que la mujer menstrua por primera vez hasta su menopausia, todos los meses las hormonas interactúan con el aparato reproductor femenino para preparar el útero para recibir al óvulo fecundado y para que se desarrolle el embrión. Si no se produce el embarazo, aparece una pérdida de sangre por vía vaginal, que dura unos pocos días y que se llama menstruación. El ciclo menstrual a nivel ovárico se divide en 3 fases. Fase preovulatoria o folicular. La hormona folículo estimulante actúa sobre el ovario, estimulando la secreción de hormonas ováricas. En los ovarios hay células llamadas folículos, cada uno de los cuales tiene en su interior un óvulo. Durante esta fase se desarrolla un proceso de selección de los folículos, siendo uno solo el que alcanza la madurez. Fase ovulatoria. Dura desde el día 10 al 14 del ciclo. La secreción de hormona luteinizante. La rotura del folículo se produce dentro de las 24 horas del pico de la hormona luteinizante. Fase posovulatoria o luteínica. El óvulo, cuando es liberado desde el ovario, vive 24 horas. Si no es fecundado por el espermatozoide, muere y se desintegra. En el ovario, después de la rotura del folículo y liberado el óvulo, se forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que produce progesterona. El cuerpo lúteo se degenera hacia el día 25 o 26 del ciclo, si es que no hay embarazo, lo que produce la bajada de la menstruación. Si la mujer queda embarazada, el cuerpo lúteo permanece en el ovario y continúa produciendo progesterona. Es común que muchas personas sientan algunas molestias los días previos a la menstruación. El síndrome premenstrual puede incluir sensaciones físicas y emocionales, aunque es importante señalar que no todas las personas experimentan síntomas en alguno o todos sus ciclos y no todas vivencian los síntomas del mismo modo. Acné, hinchazón del abdomen, cansancio, dolor en la zona baja de la espalda, senos sensibles, dolor de cabeza o irritabilidad son algunos de los síntomas frecuentes. Es importante saber que después de la primera menstruación, el cuerpo puede tardar 2 años en desarrollar ciclos menstruales regulares. Durante ese tiempo, el cuerpo se está ajustando a las hormonas que aparecen en la pubertad. En promedio, el ciclo menstrual de una persona adulta es de 28 días, pero puede variar de 23 a 35 días. Es importante comprender que cada cuerpo es único y que no existe una normalidad universal. Siempre que se tengan dudas, inquietudes o molestias, es muy importante poder consultarlas con especialistas de la salud. Volviendo al programa de hoy, Mejor prevenir que curar, me surge una pregunta más. ¿Cuáles son los exámenes que conviene hacernos periódicamente? El PAP o Papa Nicolau forma parte de las consultas ginecológicas de las personas con útero. Es una técnica que se sugiere realizar luego del inicio de las relaciones sexuales para la detección de células anormales que pueden devenir en cáncer de cuello de útero. Este examen puede resultar incómodo o generar inseguridad las primeras veces. Es importante que, previo a realizar el procedimiento para la toma de muestra del PAP, la o el profesional te explique de qué se trata para que puedas brindar tu consentimiento informado. El consentimiento informado es un acto por el cual la o el médico describe al paciente el estado de salud y el procedimiento a seguir, detallando los beneficios y los riesgos que eso implica. Recordá que tenés derecho a recibir información de los procedimientos antes y durante su ejecución y a interrumpirlos en cualquier momento si no te sentís cómoda. ¿Y qué sucede con las consultas en el caso de los varones jóvenes? Como parte del examen físico anual de un joven, se examinarán los testículos para detectar irregularidades, bultos y dolor a la palpación, entre otras alteraciones. La o el médico deberá explicarle al joven la importancia de practicar el autoexamen de testículos en casa de forma mensual. Y
Y en lo que respecta a salud sexual, ¿qué debería hacer una pareja cuando decide empezar a tener relaciones sexuales? Cuando una pareja decide mantener relaciones sexuales, puede realizar una visita médica conjunta para recibir información sobre cómo cuidarse en función de las prácticas que desean realizar. Queremos reforzar la idea de que es importante en este punto la corresponsabilidad. Es decir, que ambos miembros de la pareja se comprometan en esto. ¿Y qué pasa con los mandatos masculinos a la hora de hacerse chequeos médicos? ¿Las mujeres vamos más seguido al médico que los hombres? Vale la pena volver a reflexionar sobre la relación de los varones con los controles de salud. Sabemos que nuestra sociedad no espera lo mismo de varones que de mujeres. Y esos mandatos se relacionan con distintas esferas de nuestra vida, como lo laboral, lo amoroso, lo educativo y también en relación con la salud. Los modelos de masculinidad propuestos suponen que los varones deben ser fuertes, valientes y no manifestar dolores ni temores. Lo que implica que muchos de ellos no realicen controles médicos, no manifiesten dolencias y lleguen a la consulta muchas veces con la enfermedad ya avanzada, lo que puede implicar también un pronóstico más desfavorable. Los roles estereotipados de género los llevan a negar sus problemas de salud, a no mostrar su vulnerabilidad, les dificulta pedir ayuda e incorporar medidas de autocuidado. Según las estadísticas, las consultas de los adolescentes varones en los servicios de salud son muy poco frecuentes. Solo consultan por el apto médico. De hecho, algunos y algunas profesionales aprovechan esta oportunidad para llevar adelante un examen completo de salud. El otro modo en el que los varones llegan al sistema de salud es a través del servicio de guardia, debido a urgencias varias relacionadas con la exposición a situaciones riesgosas. Estas consultas reflejan la ausencia de cuidado del propio cuerpo. Además, estas acciones y conductas legitimadas como parte de la masculinidad hegemónica los sitúa como grupo de vulnerabilidad específica. ¿Y qué pasa con las consultas que se relacionan con la salud sexual? Respecto de su salud sexual y reproductiva, los y las profesionales cuentan que los adolescentes varones no consultan espontáneamente. Estos temas solo aparecen cuando se presentan dificultades para el desempeño sexual, mientras que los procesos reproductivos, incluyendo su responsabilidad en los mismos, son considerados como irrelevantes en comparación con el desempeño y rendimiento sexual, al cual le dan mucha importancia. Por lo visto, los hombres, en general, no hablan de sus problemas de salud, porque constituiría una demostración de debilidad frente a los otros y otras. La imagen que tienen los hombres de los servicios de salud, según un estudio muy reciente, es que son para ancianos, mujeres, niños, para enfermos. Claro, los varones consideran que no caen en ninguna de esas categorías, por lo tanto no van al médico. ¿Nunca escucharon la frase "hasta que el cuerpo aguante"? Sí, de hecho, estos estereotipos que los suponen fuertes, sin dolores ni malestares, son reforzados por los medios de comunicación y las publicidades. Es común que circulen por distintos medios campañas de prevención del cáncer de mama. Sin embargo, sabemos muy poco, por ejemplo, del cáncer de próstata, que los afecta y que requiere un diagnóstico precoz en una consulta médica para un buen tratamiento. El acceso a la salud implica poder hacer efectivo el derecho a recibir información que permita a las y los adolescentes saber cómo cuidarse y mantener un estilo de vida saludable. Porque cuando hablamos de salud sexual, las y los adolescentes tienen derecho a recibir información sobre métodos anticonceptivos para poder elegir cuál es el más apropiado a partir de la información científicamente validada. Además, es importante recibir información sobre las infecciones de transmisión sexual o ITS para poder prevenirlas y poder detectarlas a tiempo. Hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Comencemos por la definición más dura. Las infecciones de transmisión sexual, o ITS, son aquellas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual, vaginal, oral o anal. La infección se puede contraer con el contacto directo aunque no haya penetración. La ITS más conocida es el VIH o SIDA, porque fue muy peligrosa durante algunos años. Desde que se conocieron los primeros casos de personas infectadas con el VIH-Sida hasta hoy, se avanzó mucho en el tratamiento y diagnóstico. Hoy ya no es una enfermedad ligada irremediablemente a la muerte, sino un problema de salud crónico con el cual muchas personas viven. Pero aún no hay cura ni vacuna que lo prevenga. Sin embargo, hay muchas más ITS que el VIH-Sida.
afectan tanto a las mujeres como a los hombres y no hay una edad específica para contraerlas. Desde las primeras relaciones sexuales, las personas se ven expuestas a estas infecciones. La infección se puede transmitir aunque la persona infectada no tenga síntomas o molestias, porque hay algunas ITS que no presentan síntomas. Las enfermedades no son solo un tema de la medicina, tienen que ver con nuestros modos de vivir, de amar, de morir. ¿Cómo puedo darme cuenta de que tengo una ITS? Hay algunos síntomas a los que debemos prestar atención. Cualquier lastimadura en la zona genital que duela o no. Secreciones de pus en los genitales, ardor al orinar, flujo diferente al habitual, dolor en la parte baja del abdomen. Si tenés alguno de estos síntomas, acércate a alguna clínica médica, de ginecología o de dermatología de los hospitales y centros de salud. También hay muchas ITS que pueden no manifestar síntomas, pero igual se pueden transmitir en la relación sexual sin preservativo. Veamos cuáles son las ITS más comunes. Uretritis. También se la conoce con los nombres de gonorrea o blenorragia. Los síntomas son secreción de pus por el pene y la vagina, ardor y dolor al orinar. Condilomas o HPV. Son verrugas que se localizan en la zona genital o anal, producidas por el virus de papiloma humano. Tricomoniasis. Es producida por un parásito que en la mujer se localiza en la vagina y en los varones en los genitales internos. Los síntomas son flujo verdoso, mal olor, picazón. Sífilis. La produce una bacteria que afecta a varones o a mujeres. Los síntomas son, en una primera etapa, úlceras, ampollas o llagas no dolorosas y ganglio inguinal. En una segunda etapa, lesiones en la piel. Herpes genital. Se manifiesta a través de pequeñas lesiones o ampollas en el pene o en la vulva. Son sumamente dolorosas y arden. Hepatitis B. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Es producida por un virus que afecta al hígado. Los síntomas son pérdida de apetito, malestar general, vómitos, piel y ojos amarillos. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual o ITS se pueden prevenir usando preservativo y campo de látex desde el comienzo y durante toda la relación sexual. Es muy importante consultar a profesionales de la salud ante cualquier duda o síntoma, ya que la mayoría son tratables y muchas de ellas se curan. En Argentina contamos en nuestro calendario nacional de vacunación con la vacuna contra la hepatitis B para toda la población y contra el VPH para niños y niñas de 11 años. ¿Qué es el VPH, Ana? ¿Qué puede provocarnos? El virus del papiloma humano o VPH es una familia de virus que pueden afectar la piel, la boca, la zona genital y o anal. Existen más de 200 tipos de VPH, pero poco más de 40 afectan la zona genital. A su vez, pueden dividirse en dos grandes grupos. Los denominados de bajo riesgo, que pueden provocar lesiones benignas como verrugas, y los de alto riesgo, que pueden evolucionar a una infección, provocar lesiones precancerosas e incluso cáncer de cuello de útero, ano, pene, boca o garganta. ¿Y cómo se transmite? El VPH se transmite de una persona a otra mediante el contacto sin protección en las relaciones sexuales. El virus no se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o bañaderas. Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Vale la pena recalcar que todas las personas pueden contraer y transmitir el VPH durante las relaciones sexuales sin protección, independientemente de su edad, orientación sexual o género. ¿Y qué sucede con el VIH? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es el VIH? El VIH es un virus. Una de las características de los virus es que no tienen la capacidad de multiplicarse por sí mismos. Para hacerlo, tienen que introducirse en las células y utilizar para su reproducción los mecanismos de la célula que infectan. Cada virus aborda un tipo particular de células. El VIH infecta las células de defensa del organismo, llamadas linfocitos, y las va destruyendo progresivamente. ¿Qué es el SIDA? SIDA es una sigla que significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Un síndrome es un conjunto de manifestaciones, signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. ¿Inmunodeficiencia? Sí. Es cuando el sistema de defensa del organismo no puede llevar a cabo su función de protección. Y es adquirida. Quiere decir que se adquiere. El VIH no es congénito ni hereditario. Cuando alguien tiene SIDA, su sistema inmunológico
no está funcionando como debería. Es decir, no puede proteger adecuadamente al organismo debido a la infección del VIH. Por eso, la persona que tiene el virus puede verse afectada por cualquier enfermedad más fácilmente. Existe una línea de consulta gratuita sobre SIDA en Argentina, 0800-3333-444. Es gratis, es confidencial y es anónima. ¿Cómo se transmite el VIH? Existen 3 formas a través de las cuales se transmite el VIH. A través de la sangre, si se comparten instrumentos punzantes o cortantes como jeringas, agujas, máquinas de afeitar. A través de relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales, por contacto directo con las secreciones vaginales, el semen o los fluidos preseminales. También, cuando la mujer está infectada con VIH, puede infectar al bebé durante el embarazo, en el parto o durante la lactancia. ¿Cómo se puede prevenir la infección del VIH? Para evitar las infecciones, no tenés que compartir instrumentos que corten o tener cuidado si te vas a hacer un tatuaje o un piercing. Tenés que tener siempre sexo seguro con preservativo. En el caso de una mujer embarazada con SIDA, el médico va a tomar los recaudos correspondientes para que el parto sea sin peligro para el bebé. ¿Cómo averigua una persona si es portadora de VIH? La única manera de saber si una persona está infectada es a través de la realización de un análisis de sangre bastante sencillo. Si este análisis da positivo, hay que confirmarlo con otro análisis independiente. Estos análisis son voluntarios, nadie puede obligarte a hacerlos y además son confidenciales. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH puede no presentar síntomas. Verdadero. 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 Una persona con VIH no necesariamente presenta síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien lo contrajo es a través de un análisis de sangre, que en caso de ser negativo, debe repetirse luego de un mes para su confirmación definitiva. El VIH se transmite por medio de los besos, compartir mate, vasos, caricias. Verdadera. Falso. Falso. No, súper falso. Las vías de transmisión del VIH son la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical o perinatal. La sífilis es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria llamada Treponema pallidum que puede afectar a todas las personas. Falso. No sabría, pero creo que falso. Verdadero. Verdadero. Pero además puede ser transmitida por vía vertical durante el embarazo o el parto, o por transfusión de sangre no controlada. Es una enfermedad fácil de tratar y curar. Sin embargo, en caso de no ser detectada a tiempo y tratada, puede generar complicaciones. La hepatitis B es una infección producida por un virus que puede causar daño hepático grave y en algunos casos conlleva un alto riesgo de cirrosis y cáncer hepático. Súper falso. Verdadero. 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 La hepatitis B se transmite por el contacto de mucosas o el torrente sanguíneo con sangre o diferentes líquidos corporales que tienen el virus, al compartir elementos cortantes o punzantes o por relaciones sexuales sin protección. En la consulta médica que se realiza durante la pubertad, las y los profesionales de la salud no deben pedir la libreta de vacunación para comprobar que se hayan recibido todas las obligatorias. Verdadera. Falso. 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 De lo contrario, la o el médico nos indicará qué debemos hacer para completarla. A los 13 años, las y los adolescentes ya deberían haber recibido la vacuna contra la varicela, la triple viral, las dosis contra la hepatitis B y la A, la antimeningocóxica, la vacuna contra el VPH y una dosis de refuerzo de las vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina. El PAP es una técnica que se sugiere realizar luego del inicio de las relaciones sexuales para la detección de células anormales que pueden devenir en cáncer de cuello de útero. Verdadero. 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 Verdadero.
Es importante que, previo a realizar el procedimiento para la toma de muestra del PAP, la o el profesional te explique de qué se trata para que puedas brindar tu consentimiento informado. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten de persona a persona, generalmente a través de contactos sexuales. Es importante diferenciar infección de transmisión sexual de enfermedad, que una persona que tiene una infección de transmisión sexual no siempre está enferma. Los síntomas más frecuentes son úlceras o llagas, secreción, sangrado o flujo inusual, ganglios inflamados, dolor al orinar o defecar, dolor durante las relaciones sexuales, dolor en el bajo vientre o fiebre. Dado que las vías de transmisión son mediante sangre, semen, fluidos vaginales o corporales y que el mayor riesgo ocurre durante las relaciones sexuales, la prevención es fundamental. Se pueden prevenir estas enfermedades usando preservativo, usando barreras de látex desde el inicio de la relación sexual y del contacto. Si no tuviste una relación segura, consultá a un profesional de la salud. Para más información, entra en www.msal.gov.ar/SIDA. Entonces, como dice el refrán, mejor prevenir que curar. Me quedó clarísimo. Y para que no quede pero ni una mínima duda, es fundamental que hoy te hayamos ayudado a comprender la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y la realización de los chequeos médicos que sean necesarios. También es fundamental conocer los derechos en relación con la salud sexual y reproductiva en la adolescencia y tomar conciencia sobre la importancia de la prevención y detección temprana de enfermedades del sistema genital masculino y femenino. Y recordar que no es una cuestión de género. Todos y todas necesitamos ir al médico. Y que es muy importante en la adolescencia contar con información clara y científica sobre salud sexual brindada por profesionales. Entre otras cosas, nos puede ayudar a prevenir, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. Y si llegamos a necesitarlo, que nos guíen en el tratamiento a seguir, ¿no? Porque hay tratamiento para la ITS, ¿no es así? Sí, dependiendo de cada una de ellas, hay un tratamiento específico. Pero algo muy importante que tenemos que saber es que la detección temprana es esencial para su efectividad. Por eso es clave recurrir a un profesional de la salud ante cualquier duda, síntoma o cambio en el cuerpo. Recordemos que en el calendario de vacunación se encuentran las vacunas para la hepatitis B y el VPH, que son gratuitas en todos los hospitales y centros de salud, y que el preservativo y campo de látex, utilizados correctamente, son los únicos métodos que pueden prevenirnos de contraer estas infecciones. También hay una línea de atención telefónica que funciona en todo el país, llamada gratuita. Podés hacer consultas sobre métodos anticonceptivos, podés saldar dudas sobre la salud sexual, podés recibir asesoramiento en caso de violencia sexual. Y algo muy importante para pensar, ir a la consulta médica nos puede causar temor, inseguridad, incluso vergüenza, pero eso no tiene que ser una traba a la hora de cuidar nuestra salud. Exacto, Flor. Además, debemos tener en cuenta que las y los profesionales de la salud son las personas idóneas para acompañarnos en el proceso de conocer nuestro cuerpo, aprender a cuidarnos y guiarnos en los tratamientos cuando estos sean necesarios. Porque, además, es un derecho acceder a información y atención en un marco de respeto y confidencialidad y recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y la salud reproductiva. También es muy importante que podamos hablar de estos temas tanto en familia como en la escuela, desde un lugar de acompañamiento para ayudarlos en la toma de decisiones. Incorporando el cuidado del propio cuerpo y el de los otros y otras como un valor fundamental para la vida. Y recordemos siempre que no hay mejor remedio que la información, el cuidado y la prevención.